Buenas tardes, ahí estoy. No sé por qué se salió la pantalla, así que voy a volver a compartir. Y comenzamos con el día de hoy nomás, con el evento basado en cómo poder transformar, ¿no?, su experiencia en una mentoría con un impacto real. Así que gracias a todos y a todas por el tiempo que se hicieron, por el espacio de estar acá. ¿Se escucha perfecto el audio? ¿Sí? ¿Me dicen ahí por el chat o con alguna señal, algún emoticón? ¿Me escuchan bien? Sí, todo perfecto. Buenísimo. Bueno, nada, gracias nuevamente por los que se sumaron. Ahí estoy aceptando algunas personas más y mientras vamos a comenzar, bueno, gracias Joaquín ahí por el feedback. Con el evento de hoy, la verdad que vengo repitiendo estos eventos, ¿no? Para primero dar a conocer lo que vengo haciendo desde Mentores con Propósito, y hoy lo que vamos a poder bajar a tierra es un poco cómo poder transformar, ¿no?, esa experiencia que tiene cada uno de ustedes en una mentoría. Así que vámonos más con el evento de hoy y rápidamente vamos a comenzar. Bueno, le doy la bienvenida más formalmente, ¿no?, a este evento de Mentores con Propósito. Gracias por hacerse el espacio en este día y en este horario. Este evento hoy está enfocado más a profesionales que ya son seniors y también profesionales que vienen del mundo del producto. Hoy lo que vamos a estar hablando es, bueno, sobre cómo poder transformar y convertir esa experiencia en una mentoría con un impacto real. Pero primero que nada, me gustaría contarles un poco el por qué nace Mentores con Propósito. Y desde que comencé en este sentido, ¿no?, de armar la red de mentores, primero que nada, creo que a más de uno, o por lo menos en mi caso, me ha pasado que cierta etapa de la vida profesional o emprender, uno se siente solo, ¿no? Entonces, muchas veces sentimos como esa falta de sentirnos acompañados. Así que desde ese lugar empecé a crear este movimiento, esta comunidad, que empezó a ser, ¿no?, una red de mentores que comparten su saber hacer de forma generosa y profesional. Y de esa manera empezamos a darle un sentido más de comunidad, en donde se genera un espacio para guiar, para destrabar, para validar y también para crecer en comunidad. Básicamente, el propósito es poder transformar la experiencia real en un acompañamiento práctico. Bien, y desde ahí lo que queremos lograr es poder democratizar el acceso a mentoría de calidad, el aprendizaje basado, ¿no?, en el aprender haciendo, en este concepto de learning by doing, y también crear procesos claros para poder acompañar a otros y generar justamente ese puente entre la experiencia de personas que ya tienen mucha más experiencia, valga la redundancia, a personas que buscan esos pasos y desde el lado de la necesidad. Así que vamos a profundizar directamente en este evento, en cómo poder convertir esa experiencia en una mentoría con impacto. Pero antes me gustaría hacer un poco de dónde se están conectando. Creo que, bueno, ahí están diferentes países. Si quieren, ahí en el chat pueden escribir un poco de dónde vienen. Así interactuamos un poco entre un ida y vuelta. ¿De dónde se están conectando? Bueno, ahí Lau de México. mm, Suele también de México. Vanessa de Argentina. Matías está en Luxemburgo. Ok, bueno, bien. Buen alcance. ¿Qué hora es allá en Luxemburgo? Debe ser como la madrugada, ¿o no? En Río Cuarto, dice Joaquín. Buenísimo, las 12. Ok, bueno, gracias por hacerte este hueco, Matías, y estar presente. Desde ahí, bueno, lo que también me gustaría saber un poco es qué roles tienen hoy en día ustedes, ya que están acá. Calculo que creo que algunos son de producto. ¿Qué roles vienen teniendo hoy en día en sus roles profesionales? Los leo ahí también por el chat. Ok, Lau dice que es Senior Product Manager. Muy bien. ¿Qué roles tienen además de Lau, que es PM? ¿No? ¿No quieren compartir sus roles?
Creo que igual somos varios de los que están acá que somos de producto. Ahí está, actualmente sin trabajo, ok, pero solía ser Product Manager antes de llegar a Luxemburgo, ok, bueno, gran desafío. Zulia, actualmente estoy estudiando contaduría y gestión de negocios, ok. Bien, y Joaquín, ex marketing, y hoy tengo una empresa de innovación, ok, perfecto. Y Zule ejerce como contadora y marketing digital, ok, buenísimo. Bueno, gracias ahí por contar un poco de qué roles vienen. La idea hoy también es enfocar un poco el contenido en base a su experiencia. Así que vamos a comenzar, ¿no? Ya sobre entrar a fondo de este evento que vamos a profundizar en cómo poder justamente transformar esa experiencia en una mentoría. Entonces, seguramente, ya que varios tenemos experiencia en los que estamos acá, les ha pasado que le pidan consejos en su ambiente laboral, sus compañeros de trabajo, o les ha pasado ayudar a colegas fuera del horario de trabajo y sentir también que podría cerrar año ayudando a otros. ¿Les ha pasado en estos últimos meses? Ok, Lau asienta que sí, de hecho con Lau hemos hablado en un café virtual y veníamos viendo cómo viene madurando este concepto de mentoría, ¿no? De ese rol en donde uno muchas veces busca la pata experta para acompañar, para guiar. Así que, bien, entonces, bien, Joaquín también dice, así es, muy bien, buenísimo. Entonces, bueno, partiendo, ¿no? de estas preguntas, creo que se empieza a notar, ¿no? Cómo viene madurando, por lo menos en América Latina, todo el concepto, ¿no? de mentoría, o sea, no es nada nuevo, pero sí viene madurando esto de, a comparación capaz que de un curso online, la mentoría tiene muchas más herramientas, porque bueno, porque es personalizada, es en vivo, tiene seguimiento, pero no nos anticipemos porque vamos a seguir avanzando sobre todos estos temas. Entonces, brevemente me presento, mi nombre, como sabrán, es Gustavo Lustalet, vengo llevando a cabo esta iniciativa, esta comunidad de mentores con propósito, y la verdad que todo comenzó hace más o menos un año, cuando empecé a hacer entrevistas, y estas entrevistas me basé justamente, ¿no? En qué le pasa a las personas cuando ya llegan a un nivel de seniority, cuando ya son profesionales con mucha experiencia, y qué les pasa, ¿no? En ese sentido de empezar a querer compartir el conocimiento. Bueno, en esas entrevistas pude, la verdad, que hacer un buen research y un buen pro discovery y entender qué le pasa a los profesionales a la hora de querer compartir el conocimiento, y también entrevisté a profesionales que buscan mentores. Entonces, entre esos dos lugares empecé a ver de que había una necesidad de una demanda, y desde ahí empecé a construir, ¿no? Esta red para justamente para unir los dos puntos, personas que buscan mentores y personas que quieren ser mentoras. Entonces, lo que vengo a hablar hoy justamente tiene que ver con, muchas veces se habla de que ser mentor se basa en compartir la experiencia, y tal vez no es tan así, o sí, dependiendo del punto de vista, pero lo que pasa es que a la hora de ver sesiones, por lo menos en plataformas como ADPLIS u otras plataformas de mentoría, pasa que muchas veces las sesiones son desordenadas, o los mentis llegan confundidos, o muchas veces los mentores terminan agotados porque no tienen una estructura, un plan, y muchas veces las sesiones terminan siendo más random, de única vez, donde capaz que uno se convierte en una especie de coach, de psicólogo, y al fin y al cabo creo que la mentoría tiene otras fortalezas que se basan más que nada, ¿no? En entender al menti o a la otra persona y poder acompañarla hacia un resultado concreto. Entonces, también lo que he visto es que muchos expertos o personas que ya tienen mucha experiencia y son especialistas quieren ayudar, pero al no tener una estructura clara en sus mentorías, no tienen una medición de hacia dónde puede ir esa mentoría o cómo debería ser para poder medir. Y a veces también pasa de que hay falta de posicionamiento, justamente, ¿no? Porque tal vez no saben cómo posicionarse como mentores. Bien, acá acepto una persona. Ahí va. Hola, Luana, ¿cómo estás? Bueno, entonces sigo avanzando sobre esto, ¿no? Que estamos hablando sobre cómo hoy en día la mentoría termina siendo muchas veces capaz que al principio, si uno no tiene un resultado concreto a dónde quiere llegar el menti, esa mentoría termina siendo más desgastante porque no logramos justamente poder trazar un plan de acompañamiento. Entonces, el problema termina siendo de que no hay falta de conocimiento, porque eso sin duda lo tienen los mentores,
lo que termina habiendo es una falta de diseño en el proceso de esa mentoría. Porque al fin y al cabo lo que empieza a pasar es que el mentoring amateur o el mentor ese capaz que es casual, que me ha pasado a mí en las primeras veces que empecé a mentorear de tal vez no tener un plan concreto o ser mentor más que nada basado en mis conocimientos, pero ahí creo que cambia un poco, porque muchas veces la mentoría tiene que estar enfocada más que nada en los problemas del menti y eso termina siendo las necesidades de las personas, ¿no? Muchas personas tal vez buscan crecer, otras personas buscan eh, tener un mejor liderazgo, otras personas están buscando una transición. Entonces, el mentoring profesional recién está comenzando a hacerse capaz que más visible a la hora de tener una estructura por detrás, y ahí sí se puede medir cómo poder acompañar a las personas hacia ciertos resultados más tangibles. Entonces, acá empieza a pasar un concepto más de el mentoring como producto, porque al fin y al cabo el mentor o la mentora no es esa persona que aconseja, es esa persona que empieza a diseñar los resultados. ¿Por qué? Porque es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Muchas veces, no sé si les ha pasado de tener alguna sesión de mentoría, pero yo he visto cómo sesiones de mentorías cuando no tienen un aterrizaje basado en la necesidad del menti, se dispersan las sesiones, capaz que no hay un seguimiento bien delimitado, y muchas veces eso termina desgastando al mentor o al menti, y capaz que no llegando a un buen puerto o haciendo un buen match entre ambas situaciones. Entonces, en este cambio de paradigma, lo que vengo viendo es, en el viejo paradigma, el mentor o la mentora aconsejaba, se basaba solamente en conversaciones abiertas, en decir, listo, nos reunimos, y capaz que eso puede servir para una primera instancia, pero después a largo plazo termina siendo una del por qué las personas abandonan la mentoría. Y otra tiene que ver ¿no? sobre el viejo modelo de compartir la experiencia. Lo que pasa en el nuevo modelo es que el mentor empieza a diseñar un plan de acompañamiento, que ese plan se basa en resultados medibles, y al fin y al cabo la mentoría comienza a ser una especie más de transformación hacia cómo uno acompaña a la persona de un punto al otro. Bien, entonces, acá es cuando recién yo les mencionaba que muchas veces las mentorías cuando son de una única sesión o más random, empieza a basarse en lo que el mentor sabe y no en realidad en lo que el menti quiere aprender. Acá justamente por eso entra en el juego la metodología Jobs to be Done. No sé si la han trabajado una vez en producto o la conocen. Me dicen ahí por el chat. Sí, ¿no? ¿La han trabajado? ¿La han escuchado hablar? Oye, Gustavo, te perdí en la pregunta. ¿Pudieras repetir, por favor? Ok. Sí, lo que pregunté es si han trabajado una vez con la metodología Jobs to be Done, que tiene que ver con cómo acompañar a... En realidad, la metodología es muy amplia, se basa en entender el comportamiento de las personas a la hora de comprar productos o servicios, pero detrás de eso hay siempre un disparador. No la ahí, por lo que dice Joaquín, no la trabajó, Vanessa tampoco. ¿Vos, Lau, la escuchaste hablar de esa metodología alguna vez? Sí, de hecho, la ocupo mucho para diseñar las acciones concretas del journey de los productos y no como disvariar o perderse de repente en lo que se está desarrollando. Ok, ok. Bueno, sin duda, gracias ahí por contar un poco. Es una metodología que debe tener sus años, no sé si será de los 90. De hecho, creo que el creador fue Clayton Christensen y se basaba justamente en cómo poder entender el comportamiento de las personas. De hecho, hay un caso después, si quieren lo buscan en YouTube. A ver, esperen que acepte una persona más. Hay un caso de esta metodología en YouTube que cuenta cómo a través de una investigación cualitativa y cuantitativa entender el comportamiento de las personas a la hora de comprar malteadas y que al fin y al cabo, ¿no? Esa malteada o milkshake competía con otros productos u otros comestibles como por ejemplo bananas, bagels, licuados. Pero lo bueno es que las personas que compraban estos milkshakes lo compraban mayormente a la mañana porque justamente estaban queriendo ir al trabajo y en ese viaje de sus casas al trabajo querían desayunar
y luego no tener hambre hasta 12 de mediodía. Entonces, lo que explica esa metodología es que uno tiene que entender a dónde quiere llegar la persona y ahí realmente es por detrás, ¿no? Bueno, ¿cuál es el proceso que la persona está buscando? Entonces, si esa metodología de Job to be Done la basamos, ¿no? En el menti o en la persona que está buscando mentores, al fin y al cabo vamos a ver que el menti no va a comprar sesiones, lo que el menti va a comprar muchas veces tiene que ver con claridad, poder destrabar un proceso en el que se siente trabado, poder avanzar hacia ese proceso, poder evitar errores o aprender de errores ajenos, o muchas veces acelerar una carrera, ¿no? O esa curva de aprendizaje, porque si vamos a tener una sesión con una mentoría, es probable que el mentor ya tenga un recorrido amplio sobre su propia experiencia y eso haga que acorte el camino. Entonces, si aplicamos el Just to be Done al Menti, lo que al fin y al cabo el Menti va a estar comprando tiene que ver con ese progreso final. Ahora les voy a contar un poco más sobre esta metodología, además de manera gráfica. Seguramente habrán jugado a Mario Bros. En sus etapas de su vida. Acá creo que a todos nos echaba la edad, pero más allá de eso es algo vigente. ¿Cómo se aplica el Just to be Done a esta historia de Mario Bros? Bueno, el objetivo de Mario Bros al fin y al cabo es, obviamente, terminar el juego, ganarlo, rescatar a la princesa, pero en todo ese desafío, que es un desafío súper largo, empiezan a aparecer varias metas, ¿no? Por ejemplo, terminar los primeros desafíos, pasar de nivel. Más allá de eso, vean de que tenemos varias versiones de Mario Bros. Tenemos la versión normal de Mario Bros, que acá podría ser tu Menti, y este es el estado actual en donde se encuentran las personas. Podríamos ver cómo cuando Mario Bros come la flor, que la flor podría llegar a ser tu mentoría y es lo que ustedes van a ofrecer, bueno, termina habiendo una nueva versión de Mario Bros, que es tu Menti habiendo mejorado su vida, y al fin y al cabo termina siendo, ¿no?, lo que las personas compran en ese resultado final. Muchas veces, ¿no?, la gente compra productos y servicios para realizar ciertos trabajos específicos, pero aunque los productos van y vienen, ese trabajo por detrás o ese problema nunca desaparece. Vean que los problemas siguen avanzando, la humanidad sigue avanzando, y eso tiene que ver, ¿no?, con que más allá que esté la tecnología, los problemas son de las personas, y ahí es donde encontramos esos insights para descubrir problemas nuevos, y justamente la mentoría muchas veces puede ser esa ruta de acompañamiento para acompañar a los mentis a ese resultado deseado. Bien, entonces, seguimos avanzando. Acá sí, ¿no?, ya vemos una bajada más clara de qué es una mentoría, y podríamos decir algo así como que una mentoría termina siendo un espacio de guía y acompañamiento práctico y profesional, en donde uno acompaña a una persona a pasar del punto A al punto B en X tiempo. Vean, ¿no?, nuevamente de que acá se cumple un poco esta condición que veíamos recién de que el punto A, donde está la persona parada, si volvemos acá atrás al Mario Bros, la persona está parada en el punto A y el resultado final es el punto B. Bueno, es un poco esto, ¿no?, de ese resultado en X tiempo, porque va a depender del objetivo de la persona. Es lo mismo una mentoría basada en un framework específico que una mentoría a decir que va a ser una transición de carrera, que eso puede llevar meses o años. Entonces, por eso se basa siempre en esa condición del tiempo. Entonces, para seguir profundizando, esta metodología Jobs to be Done, vemos, ¿no?, nuevamente de que al fin y al cabo uno acompaña del punto A al punto B en X tiempo y termina siendo ese resultado en un tiempo determinado. Entonces, para ir redondeando este concepto de Jobs to be Done, la gente no compra una mentoría como tal, lo que busca al fin y al cabo es resolver una problemática o resolver un job. Por ejemplo, en el caso ahora que no está este hype de la inteligencia artificial, la gente no quiere aprender la inteligencia artificial como tal. Lo que quiere es mantener su relevancia profesional y poder reducir esa carga de trabajo operativa, de modo que pueda sentirse más tranquila sobre su futuro laboral y empezar a percibirse, ¿no?, como experta en su campo. Ahora tiene un ejercicio acá exploratorio. Piensen en un job o un problema que ustedes podrían resolver basado en su experiencia y trayectoria profesional. Y luego lo comparten acá por el chat. Creo que con Lau ahí ya estuvimos trabajando un poco, pero si querés lo podés debatir acá
y tirar esos posibles caminos de ruta de mentoría. Sí, de hecho, quería comentar que también estoy explorando que se puede abrir una posibilidad de enseñar a aquellas personas, incluso adolescentes, ¿no? O sea, chamos que de repente están en etapa estudiantil, a lo mejor iniciando una carrera y quieren justamente aprender de cómo construir productos digitales en sí, Ujú. eh, qué conocimientos, framework o habilidades se necesitan para poder tomar un trabajo como este. Ese también es algo de lo que estoy explorando y de lo que también estoy viendo que hay apetito de mercado. Ok, ok. Bueno, está bueno esto que mencionás. De hecho, cuando vos ahí me propusiste esos dos caminos de enfoque de mentoría, que uno es, ¿no? Este de perfiles tal vez que ya están en producto, pero quieren crecer su seniority, que ese puede ser un camino obviamente viable. Y la otra es esta, ¿no? Que mencionás de hacer esa transición, que bueno, también son ambos problemas que suceden, y por eso te decía, ¿no? Que a veces hay que ir a buscar a la demanda, ¿no? Esa respuesta, y tal vez no tanto como uno, sí, al principio sirve la intuición, pero luego también está bueno tener ese dato empírico de, che, este es un problema real, lo valido porque hay personas que están diciendo de que tienen ese problema, bueno, luego así construye la solución o la mentoría basado en esa evidencia, ¿no? Bien, Y justo, desde incluso orientar, por ejemplo, algo que me ha pasado es que me han preguntado qué carrera hay que estudiar para el tema de producto. Y es como que, a ver, eso es muy fácil, puedes estudiar cualquier cosa, porque realmente no hay, primero no hay una carrera formal y es prácticamente una habilidad que se va aprendiendo conforme, bueno, la experiencia que vayas teniendo, ¿no? O sea, si estás en entorno fintech, probablemente ya estás más empapado de lo que es hacer producto, pero si hay personas que les llama la atención, pero no tienen ni idea de qué es, incluso de cómo monetizar, de si eventualmente lo que aprenden pueden ofrecer servicios de consultoría, etcétera. ok, ok. Sí, 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 yo creo que pasa mucho. De hecho, siempre meto el mismo ejemplo, que llegar a producto no es lineal, es transversal y a veces casi de manera casual, y muchas personas llegan a producto desde finanzas, desde marketing, desde ventas, desde ingeniería, desde desarrollo. Así que esa meta es alcanzable. Yo creo que al principio sí hay bases, ¿no? Que te pueden servir y que te pueden enfocar más hacia ese resultado deseado en X tiempo, ¿no? Acá volvemos a lo mismo. Bien, bueno, entonces, ¿quieren compartir ahí algún shop más allá de esta exposición que trajo Laura en el chat? No sé, porque se me borró el chat, recién se me desconectó y volví a conectarme. No sé si habían escrito algo. Bueno, ahí lo veo conectado a Ariel. Con Ariel pasamos con un proceso de mentoría, y justamente hemos pasado por este Jobs to be done en tratar de descubrir desde su rol a quién puede acompañar, ¿no? Y bueno, en ese descubrimiento salió que hay personas, de hecho él está más en la etapa de growth y acompañando a ejecutivos, y en ese descubrir a quién acompañar, bueno, surgió, ¿no? Esta base de quiénes son las personas que hoy en día necesitan un acompañamiento, y empezamos a darnos cuenta de que capaz que hay personas, como por ejemplo emprendedores, CEOs o gente ejecutiva, que en sus día a día, al tener una carga bastante de trabajo, terminan no teniendo espacios de conversaciones donde se sienten capaz que con ansiedad, bueno, con diferentes cuestiones, y creo que esos espacios también se abren, ¿no? Para darle hacia adelante un foco y un acompañamiento. Bien, bueno, entonces seguimos avanzando en lo que nos lleva el evento de hoy. Entonces lo que podríamos llegar a decir, ¿no? Es que una mentoría no es una charla random, como veníamos hablando, no es una sesión suelta, no es bueno, me reúno una vez y ya está. Para mí el proceso o lo que nosotros venimos armando de mentoría con propósito, la mentoría termina siendo un producto en sí, y ese producto termina siendo una transformación hacia un resultado concreto. Entonces, acá ya empieza, ¿no? Un poco a darle ese foco de, bueno,
¿cómo podemos definir ya un proceso de mentoría una vez que pasamos por estos Jobs to be done? Bueno, acá empieza una etapa también muy alineada a producto, donde empezamos a definir ese producto, y esa mentoría tiene que responder para quién está enfocada, porque sin duda, si nosotros empezamos a analizar problemáticas, esas problemáticas están destinadas a un nicho, a un grupo de personas que tienen esas dolencias. ¿Qué problema resuelve? Justamente lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Cuál es ese job to be done de la persona que está queriendo tener, no sé, una transición, crecer en liderazgo, o se siente estancada? Bueno, ¿cómo podemos ayudarla? ¿Y qué resultado va a generar la mentoría en ese acompañamiento? Porque sin estos 3 puntos no existe una mentoría como tal y termina siendo más sesiones de charla abierta o café virtual que sirve, pero no llega a un buen puerto como tal. Entonces, ¿cómo uno va a desarrollar ese happy path o ese acompañamiento hacia un resultado deseado? Tiene que ver, ¿no? Como cuál es ese camino más corto que uno puede acompañar a las personas para que logren ese resultado. Ahí es donde nace este concepto de mentoría, y no es desde el contenido en sí, sino bien desde la transformación que está buscando la otra persona o ese menti que justamente acude a mentores. Entonces, el viaje del mentor o mentora ya empieza, ¿no?, a tener, sí, a ver, Ariel. Ok, bien, ahí justo Ariel dice: hola a todos, estoy acá acompañando, ya habiendo pasado por la propuesta, y un gusto escuchar este webinar. A disposición. Bueno, gracias, Ari. Ahí queda el trabajo final de terminar de cerrar la mentoría, ya con todas las partes que vimos. Pero bueno, entonces, ¿cómo empieza a suceder este viaje del mentor o de la mentora? Podría llegar a decirse, ¿no?, que son 5 puntos por los cuales debería pasar el mentor a la hora de poder crear su mentoría. Uno tiene que ver con cuál es esa experiencia que puede ser transferible, porque esto es un poco lo que hablábamos antes. Uno puede tener un background enorme, pero ese background enorme capaz que no sirve para una persona que tiene una necesidad específica. Entonces ahí hay que clarificar qué es lo que uno va a tomar de su experiencia para poder compartir. Veíamos el punto número 2, es encontrar ese nicho real que tiene problemas reales. 3, es empezar ya a diseñar ese programa mínimo viable. 4, cuáles son esas señales que podemos detectar tempranamente del Product Market Fit, de saber si hay demanda, ¿no?, antes de seguir avanzando, antes de crear la mentoría y antes de lanzarla. Creo que eso también se remite a crear producto. Y luego, cómo podemos validar la mentoría en el mercado, ¿no? Porque al fin y al cabo, la validación está una vez que la persona te dice: sí, yo tengo estos problemas, sí, quiero llegar a ese resultado, y sí, estoy dispuesto a tomar la mentoría por X tiempo y pagar X dinero. Bien, entonces, desde ahí, la gente muchas veces a la hora de crear la mentoría empieza capaz que por la parte final, ¿no? Por el branding, por los precios, por redes sociales, cuando en realidad por donde hay que empezar es por encontrar ese problema concreto, que era lo que veníamos hablando sobre ese Jobs to be done. Por ejemplo, en el caso de Uli, que también es una de las mentoras que venimos trabajando, todavía con ella no terminamos la sesión, nos queda la última sesión. De hecho, cuando Uli llegó, ella tiene un perfil muy amplio, es CPO, es VP, es Head de Producto, y de hecho viene del mundo dev, o sea, pasó de desarrollo, ¿no?, haciendo esa transición y llegó a producto. Entonces, cuando empezamos a hablar con ella quería justamente mentorear en todos esos focos, y al fin y al cabo lo que pasaba era que la expertise, más allá de su propia experiencia, era difuso, porque no podíamos crear una estructura que se enfoque en algo más bajado a tierra. Entonces, en los procesos que pasamos con Gully, bueno, en ese durante empezamos a ver cuáles son esos jobs to be done que ella podía solucionar desde su experiencia. Empezamos a pasar en esa etapa, ¿no?, más de definición de producto, de definición de MVP de la mentoría, y luego pasamos sobre ese happy path de, bueno, cuál es ese resultado y cuál es el camino más corto que los mentis podrían llegar a tomar. La etapa donde ella se encuentra hoy en día es, bueno, ya tiene una mentoría, ahora lo que estamos haciendo es salir a validar y encontrar ese product market fit de oferta y demanda, ¿no?
Bien, entonces, ¿qué es lo que cambia realmente? Bueno, no solo cambia la mentoría acá a la hora de darle foco, a la hora de crearla, sino también empieza a cambiar la identidad profesional ya del rol como uno se forma como mentor o como mentora. ¿Por qué? Porque dejan de ejecutar solamente y empiezan a transferir un conocimiento basado en la necesidad del menti o del problema a solucionar. Y eso lo que hace es que puedan empezar a ganar más claridad y empezar a mostrarse tal cual son profesionalmente. Y eso en el mediano plazo, largo plazo, empieza a construir un posicionamiento y empieza a ser uno referente en ciertos temas. Por ejemplo, los mentores que avanzan no son los que más saben, o hasta ahí, muchas veces son los que pueden estructurar mejor y encontrar ese jobs to be done rápidamente. Acá les cuento brevemente unos casos. De hecho, acá hay dos mentorías que están activas. Una es con la mentora Marina Ramírez y otra es con Lucía Costilla. Con Marina, cuando empezamos a trabajar su programa de mentoría, ella en aquel momento era PM de Workana, que es una plataforma de freelance, y más allá que tenga un background y sea senior como PM, bueno, con ella empezamos a ver cuál podría ser ese foco, ¿no? Ese job to be done que tengan sus mentorías. Y lo que ella descubrió es que muchas veces los roles de PM, Product Managers, están, ¿no? En esa coordinación, en esa ejecución o en ese caos que tenga una empresa o una startup, y muchas veces están lidiando con diferentes stakeholders, lidian con producto en sí, con finanzas, con marketing, con diseño, y lo que a veces termina pasando es que el PM termina caótico y no encuentra, ¿no? Un paso claro. Entonces, con ella lo que dijimos, bueno, ¿por qué no le damos ese foco de su mentoría? De hecho, la mentoría se llama The Product Sprint, del caos a operar un sistema de producto. Entonces, empezamos a ver cómo esa mentoría realmente empezaba a impactar en las personas, y ella tuvo ya dos casos de mentoría. Un caso es con Lula, que la acompañó a hacer un proceso de onboarding en una empresa, y el otro caso es con Micheli, que de hecho también Micheli me llegó un mensaje desde ella como menti, diciendo que estaba buscando una mentora, porque la startup donde estaba no había visión de producto, no había roadmap, el CEO cambiaba la estrategia todas las semanas y tampoco había visión de producto. Entonces, empecé ahí, si bien hoy yo soy ese intermediario entre punto conector entre mentor-menti, bueno, vengo haciendo esa agilidad y encontrando esos puntos de dolor en donde los mentores pueden acompañar. Después está el caso de Lucía Costilla, que ella también basó más en base a su experiencia esa transición, que creo que hablábamos con Lau, y con Lucía empezamos a ver de que hay muchas personas que quieren hacer esa transición, como no es clara la transición a producto, no hay pasos que sean tan claros, ella de su propia experiencia, como vivió esa transición, creo que venía desde el lado de analíticas, bueno, pudo hacer esa transición a producto y empezó a ver de que hay personas de que están buscando o tienen esa necesidad. Así que también con Lu hicimos un match con Alexandra, que ella es Scrum Master y está queriendo hacer ese traspaso a producto. Entonces empiezo a ver cómo esos puntos de conexión entre mentor-menti, bueno, empiezan a ser, ¿no? Esas condiciones donde se da que la mentoría encaja perfectamente. Bien, entonces, para seguir avanzando, ¿no? Seguramente con todo lo que vimos hablando, ustedes se encuentran en este momento profesional en el que capaz que sienten que acumularon mucha experiencia, que la verdad que podría ayudar a otros, o personas ya las buscan a través de mensajes de LinkedIn o cualquier red social porque se posicionaron, o muchas veces quieren generar más impacto, tal vez que dejar solo de ejecutar, y tal vez saben, ¿no? Que tienen mucho para dar, pero todavía no saben cómo poder estructurarlo o crear una mentoría clara. Intuyen que podrían ser buenos mentores o que podrían ser su próxima evolución para su perfil profesional. Y a veces capaz que también no quieren improvisar ni vender humo, lo que quieren es saber diseñar un proceso claro y que sea serio, con métodos y resultados reales. Muchas veces me ha pasado de que hay profesionales que no saben qué precio cobrar, cómo armar un paquete o un pricing de mentoría, ni tampoco cómo ofrecerse
como mentores. Bien, entonces, ¿para quién es este proceso de mentoría o quién debería aplicar? Bueno, personas que ya tienen experiencia real, personas que quieren generar impacto en otras personas y personas que están buscando esa evolución profesional, ¿no? De, bueno, ya llegaron capaz que a un techo, ¿qué hacen con todo ese conocimiento, con todo ese background? Bueno, pueden compartirlo a otras personas y empezar, ¿no? A ser esos transmitores o transmitir ese conocimiento hacia otras personas. Y también para personas que están listos para construir algo propio, ¿no? Porque la mentoría empieza a pasar eso, de que más allá de que todos tengan un trabajo fijo, eh, estamos viendo cómo producto, UX y todos los roles IT está viendo una gran transformación y creo que hoy en día anticiparse, ¿no? A un layoff o a una situación, está bueno a veces comenzar con algo propio y tener una mentoría aparte, que más allá de que no sea 100% enfocada en full time, bueno, puede ser algo que uno comience, ¿no? Desde su propia vocación a compartir el conocimiento. Tal vez para quien no es este proceso de mentoría, es para personas que buscan ingresos rápidos, si no puedes dedicar tiempo, porque la mentoría, más allá del tiempo que uno dedica a compartir el conocimiento, a acompañar a las personas, también hay un tiempo offline en, en esa preparación, ¿no? De cómo va a ser la estructura de la mentoría. Y capaz que tampoco es para vos si no te gusta enseñar y acompañar a las otras personas. Lo que hoy vengo lanzando es un programa de acompañamiento en el cual hemos visto las fases anteriores de lo que vengo haciendo. Este programa pasó por varios procesos, lo vengo lanzando ya hace un año. Al principio eran 8 sesiones, ahora son 4. Y también haciendo un acompañamiento uno a uno y grupal, donde pasamos por todas las etapas que vimos recién, ¿no? Desde encontrar problemas reales, salir a validarlos, crear la estructura de la mentoría, crear una propuesta de valor y justamente salir a buscar esos mentis. Entonces, ese proceso termina siendo más guiado y mi objetivo acá es que ustedes en 30 días o en un mes puedan tener o puedan pasar de tener esas ganas de enseñar a tener sus primeros mentis, ya sí pagando 100% y usando el proceso de validación que vengo haciendo con varios mentores de la red. Entonces, si algo de esto, de lo que vengo hablando ya hace 44 minutos, 40 minutos, les hizo clic, bueno, probablemente estén en ese momento correcto de poder diseñar sus mentorías. Así que les voy a compartir por acá el chat al proceso de mentoría que vengo diseñando. La idea es poder salir, yo vengo saliendo con diferentes cohorts, vengo saliendo con diferentes grupos, y la semana que viene salimos con un cohort reducido de máximo 5 personas, en donde en ese aquí, ahí el link que le compartí, van a poder ver el programa tanto individual o grupal, y desde ahí justamente van a poder ver la estructura del acompañamiento. También esa web es la que vengo lanzando. Si después la navegan, van a ver que hay diferentes mentores. Cada mentor tiene su mentoría y cada mentoría pasó por estos procesos. La verdad que las mentorías no son aleatorias, porque para mí ese es el diferencial. No quiero hacer mentorías masivas y que no resuelvan ningún problema. Quiero hacer mentorías que sean de calidad y capaz que reducir la cantidad, pero que sean enfocadas realmente en problemas. Bien, entonces, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda de los que están acá presentes. Los escucho. Lau dice que está todo bien, ¿ok? ¿Qué te pareció, Lau, este proceso completo? Sí, a ver, está buenísimo. De hecho, yo el año pasado me inscribí en un programa, bueno, voy a decir similar, Ujú. pero es una comunidad que se llama FortiPlus Leach, algo así, ya no recuerdo bien cómo se llamaba, pero bueno, el ¿Fortiplat? punto es que FortiPlus, ajá, Ah, ay, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. de Adrián Adrián Herkovic. Herskovic. Sí, 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 me encantó. Sí, sí, Él, sí. digo, básicamente tiene un concepto, de hecho el target es diferente, pero su objetivo va orientado a que tú como profesional justo puedas dar servicio de consultoría y algo con lo que yo me clavé mucho, Ujú, que ojo, eventualmente se complementa con lo que tú estás ofreciendo, es el tema de marca personal, ¿no?
Y Ujú, marca personal no solamente se refiere a que te ubiquen a ti con nombre y apellido en relación a el valor que generas, ujú, sino también incluso que tú puedas diseñar tu propio brand kit, por ejemplo, logos y demás, pero está muy estructurado y muy similar a lo que tú estás mencionando y por un costo muchísimo más accesible ujú. que creo que también es valioso en ese sentido. Ok, ok. Sí, sí, bueno, está bueno, gracias por ese feedback. No lo conozco 100% a Adrián, pero sí lo vengo siguiendo porque pertenecemos a una comunidad que es Scalable y Adrián fue de esa comunidad, así que pasó como alumni. Y sí, vengo viendo que él habla mucho de ese concepto de Company of One o cómo uno puede, en base a su experiencia, justamente, ¿no? Salir a ofrecer sus servicios. Y creo que también es algo que está cambiando en el mundo que estamos, ¿no? En el cual uno empieza a ser ya un profesional en donde puede tener consultorías, mentorías o ser más freelance. Y creo que el mundo está cambiando hacia eso, ¿no? Hacia tal vez más laburos fractionals o también se está viendo, ¿no? Esas tendencias. Así que, nada, gracias por tu feedback. Bueno, si no hay preguntas, creo que hoy hasta acá estamos bien. Eh, Veo ahí en el chat, ahí Joaquín, bueno, gracias Joaquín, se fue. Bueno, bien, entonces nada, la idea es cualquier duda que tengan o que les haya surgido en base a este video, después mañana igual se los voy a compartir a las personas que no se pudieron sumar, pero la idea es que si tienen una duda o consulta me pueden escribir desde cualquier red social o LinkedIn. De hecho, en el link ese que les compartí hay un calendario donde pueden agendar alguna sesión si tienen algún tema por hablar. Y bueno, nada, la verdad que ya hemos llegado al final del evento. Le doy las gracias por sumarse, ¿no? A este evento y también por empezar a ser parte de esta comunidad de aprendizaje entre pares, porque sin duda para mí esa es la mentoría, en donde a veces hay personas que están un paso delante y otras un paso detrás, y de ese rol creo que podemos ser mentores y mentis a la vez. Así que, mil gracias por su tiempo, gracias a todos los que interactuaron y nos estamos viendo seguramente en otro evento. Así que gracias y que tengan buenas tardes. Chao, Mesa. Gracias. Gracias. Chao, Ariel. Chau, Chao, chau, chao. Gus. Chao, Matías. Gracias. Chao, Geraldine. Adiós.